Voy a mear, pero quiero escucharte, espérame. Estás escuchando L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos en el que siempre somos 3, con Pablo Sánchez de Rojas, Abel Morán y Gonzalo Díaz. Hola, videoplayeros y videoplayeras, y bienvenidos a un nuevo programa de L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Y bienvenidos un domingo más a las 5 de la tarde, ya sabéis si estáis escuchando el programa en el momento en el que se publica, y muchas gracias por habernos elegido de nuevo para haceros compañía durante esta semanita. En el programa de hoy tenemos unas cuantas cositas muy interesantes, porque vamos a entrar en calor con Gonzalo, que va a hablar de dos juegos en el nuestro cargando de Kena Bridge of Spirits y de un juego que es sorpresa, no nos lo ha querido decir. Después Abel va a hablar de uno de nuestros juegos indies favoritos, una obra mítica como es el caso de Hollow Knight, que a los tres que estamos aquí nos flipa. Y finalmente yo voy a estrenarme en nuestra nueva sección Detrás de los Bits para contaros un poquito cómo es, entre bambalinas, el proceso de playtesting dentro de la compañía Valve. Así que chicos, si os apetece, si os interesa lo que os estamos comentando para el menú de esta semana, quedaos con nosotros porque vamos a pasar 1 horita y media, 2, bien entretenidas después de las presentaciones. Y en el programa de hoy comentaba al principio que íbamos a hablar de Hollow Knight, vamos a hacer un viaje al reino de Hollownest y por supuesto no podía faltar con nosotros Lurien, el vigilante, en este caso representado en forma de Abel Morán, el incombustible. Abel, tío, ¿cómo estás? Espero que estés vigilando muy atentamente todo lo que ocurra alrededor. Pues sí, lo estoy, siempre lo estoy. Además, Lurien, como buen devoto del rey y de su reino, se debe a su reino. Y yo me debo al mío, porque aun estando malo, estoy aquí. De hecho, no sé si se me notará en la voz, que a lo mejor la tengo un pelín más nasal de lo habitual, aunque no sé si la tengo mucho. No, esto te da un toque un poco de locutor de Radio 3 que a mucha gente le va a gustar, yo creo. Pero bienvenidos a la regla del 3. Puede ser, no claro, lo sé. Radio pero 3, la regla del 3 no es casualidad, ¿eh? es que deberíamos hablar con ellos. Claro. Porque tienen un programa de videojueguitos ahí en Radio 3, bueno, sí. Pues, o que hablen ellos con nosotros. También es verdad. Porque no vamos a engañar. Pero nada, con muchas ganas de darle caña al programa de hoy. Abel, encantado de tenerte por aquí. Y vamos a darle caña también con otro de esos habitantes de Hollownest, como es Erra, la bestia, diosa de las arañas en el mundo de Hollow Knight, representado por mi amigo Gonzalo Díaz. Gonzalo, que además hoy estamos un poco, no de celebración, sino más bien de todo lo contrario, porque estamos de despedida, que te nos marchas de vacaciones, cabrón, pero ¿qué cosas son estas? Una persona que dedica su tiempo a trabajar muchísimo para ser millonario, y por otro lado pues tengo vacaciones fuera de periodos vacacionales habituales, porque lo que más odio es la gente. Pues yo voy a sitios donde pretendo estar solo, no encontrarme con nadie y que nadie me hable, y sobre todo que nadie haga referencia a lo famoso que soy, obviamente. Esto por supuesto, porque en cuanto abras la boca ya te van a reconocer por el podcast. Bueno, por supuestísimo. Quizá no estoy dentro de la categoría de lo que sería mejor podcaster. Podría ser que alguien me estuviera haciendo un poquito de luz de gas y la gente pues estuviera haciendo aquí un poquito de votar a los más famosos como siempre. No pasa nada, yo soy una estrella emergente que seguirá brillando. Pero sí, que quizá me parezco al personaje este que habéis dicho,
Aunque me da un poquito de tirria porque no me gustan mucho las arañas. Pero bueno, me gusta mucho Hollow Knight. Y es verdad que es un lore que me gustaría que en algún momento pudiéramos explorar. Porque creo que es complejo. Aunque seguramente a Abel le dé el lore. Un poquito. Pues sí, muchas ganitas a ver de qué nos cuenta Abel. Yo por mi parte, Pablo Sánchez de Rojas, hoy en forma de la profesora Monomon, que no lo había leído antes, pero ahora que lo estoy viendo, lo que tenemos por aquí en el guión, soy una de las mayores mentes del reino. Entiendo, Abel, que esto es por el tamaño del almendro, que yo tengo pues Sí. una azotea bastante interesante, no por otra cosa, ¿no? Sí, si llueven cascos te caen todos a ti. Básicamente sí. Nada, chicos, como digo, encantado de conducir, de pilotar nuevamente una semana más este programa. Y nada, vamos a pasar, si os parece, a empezar. No sin antes recordaros que tenemos página web, laregladeltres.com, y ahí vais a tener todos los enlaces interesantes que podéis necesitar. Por ejemplo, nuestro servidor de Discord, donde hablamos de compras y colecciones, donde hablamos de las noticias de videojuegos, nuestro Twitter, nuestro Patreon para que nos dejéis ahí las perras. O sea, ahí en nuestra página web lo vais a encontrar todo. Por supuesto también nuestros programas, aunque si lo estáis escuchando pues entiendo que ya nos seguís por Spotify, que nos seguís por iVoox o por la plataforma de conveniencia. En fin, chicos, no me entretengo mucho más y vamos a pasar directamente a nuestro cargando. Oye, antes de que empiece el programa, ¿por qué no charlamos un rato dentro cargando? Cargando que tenemos en el día de hoy, capitaneado por el bueno de Gonzalo, que nos ha traído, como adelantábamos, un juego sorpresa. Así que, tío, te cedo la batuta, te otorgo el timón y te dejo que empieces. No sé si vas a empezar hablando de ese Kena, que tengo muchas ganas de ver lo que tienes que decir, porque yo me lo pasé, creo que fue el año pasado o algo así, fue uno de mis primeros juegos de Play 5. Y si no, pues si quieres empezar por el juego sorpresa, también muchas ganas de ver qué nos vas a contar. Pues voy a empezar por Kena Bridge of the Spirits, que es un juego que me ha gustado mucho. Y es un juego que no solo he jugado, sino que me he pasado. Una frase que siempre me gusta decir. Sí, señor. Lo recurrente. Pues en este juego, ¿no?, de Ember Lab, encarnamos a Kena. Kena es una guía espiritual cuya misión es ayudar a las almas de los difuntos a llegar al más allá. Y básicamente es un juego de plataformas con componente de exploración, un combate muy sencillo, pero que explota muy bien sus mecánicas y que se permite utilizar dichas mecánicas para crear situaciones variadas y, bueno, que son bastante satisfactorias, aunque dentro de una simpleza pues evidente, porque es un juego que yo creo que, no sé qué pensarás tú, Pablo, pero sí que nota un poco esa vertiente de ser aventura un poco para toda la familia. De hecho, el apartado gráfico recuerda mucho a películas de Pixar y películas de animación bastante interesantes. Sí, de DreamWorks, en plan cómo entrenar a tu dragón, y se parece mucho a esa estética. Efectivamente, entonces, bueno, aparte de este componente, pues también tiene ciertos puzzles durante la aventura que su resolución es bastante simple. Volviendo a lo mismo, ¿no? Ember Lab, este es su primer juego y ha creado un mundo con un apartado artístico preciosista y muy reconocible, que además, dentro de ese entorno de lo que se podría llamar primeros juegos de una generación, ¿no? Es estos juegos que ya los tuvo PlayStation 4, los ha tenido PlayStation 3, me refiero a estos juegos del inicio de, en este caso, PlayStation 5, que marcan un poco el tono del apartado gráfico de lo que será la entrada a una nueva generación. Sí que muchos de ellos no llegan a ser el culmen, obviamente, porque las compañías se adaptan al nuevo hardware y por tanto cada vez sacan mejores juegos, pero da un poco ese pie de, pues por ejemplo, ¿no?, la velocidad de cargado de los mapas y del viaje rápido y de otras cosas que sí que hablan mucho de la tecnología SSD y que me ha resultado bastante satisfactorio. El mapa también es un mapa para un juego hecho por unos principiantes, como quien dice, ¿no? O dentro de estos AA o A simplemente, ¿no?, juegos, pues el mapa de un tamaño notable que nos ofrece distintas zonas muy bien interconectadas con una aldea que nos haría de hub central. Y los Root, que son unos espíritus que encontramos que nos hacen ese trasunto de Pikmin, a los cuales pues reclutaremos para realizar ataques más poderosos en combate y que sobre todo a mí me resultaba divertido porque otorgan ese punto de gestión más allá del clásico combate un poco de aporrear botones y de esquivar.
como los cargandos tienen que ir rápido y porque encima traigo 2 juegos, para mí lo más positivo de Kena es su apartado artístico, tanto a nivel gráfico como musical, y el resto de aspectos pues me parece que son entretenidos, donde para mí cabe destacar pues el diseño de los niveles, ¿no? Lo que decía, el hecho de que todo el mapa esté muy bien interconectado, el que haya distintos biomas, ¿no? Que te llamen la atención y que hablen un poco pues de esa historia de la aldea y sus terrenos colindantes y de lo que han sufrido y porque ahora pues Kena debe restaurar el equilibrio. Y ya digo, el combate y los puzzles pues no son lo más brillante, pero sobre todo destilan cariño a cada paso. A mí lo que me impactó del Kena un poco fue el tema de los jefes, que me parecieron, no sé si yo porque a lo mejor lo jugué en difícil, la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo, pero me dio la impresión de que tenían un nivel de dificultad pues considerable. No sé si has tenido tú la misma sensación. Sí que en algunos me ha resultado un poco, o sea, creo que marcan un poco una experiencia desigual, diría. O sea, sí que hay algunos, como el arquero este del bosque o el samurái, que ni siquiera tienes que tener como muy implementada, o incluso el final. O sea, a mí el final me parece un monstruo mecánicamente bastante malo, pero, por ejemplo, la herrera en la torre es un monstruo bastante agresivo y que tiene ciertas mecánicas que tienes como que haber asimilado para hacer un combate bastante perfecto, sobre todo porque Kena tiene una debilidad física evidente, es decir, no es un personaje robusto, es un personaje que con 2-3 golpes estás al mínimo de vida a punto de la muerte. Entonces, sí que se le nota que yo creo que claramente el desafío a nivel combate o a nivel de desafío para lo que puede ser algo para un jugador más habitual a videojuegos está en los jefes, eso está clarísimo. Sí, a mí me dio un poco esa impresión y por lo demás bastante de acuerdo con lo que tú has comentado. Yo creo que es un juego que se le ve potencial a este estudio que comentas, a Ember Lab, que al ser su primer juego me parece una obra bastante notable, bastante disfrutable, sí, pero creo que, pues eso, se les ve un poco el potencial de que realmente lleguen a hacer un título más relevante, ¿no? Quizá más sobresaliente en algunos apartados, no solo en el gráfico, que en este caso no sabría decir si es un juego indie, quizá no es un indie, pero bueno, un AA, pero creo que para una futura continuación que mantenga el tipo en el apartado técnico y que en cuanto a mecánicas, que en cuanto a situaciones y demás, pues sepa quizá brillar con más intensidad que esta primera obra, que como comento, pues es disfrutable y es un juego que está muy bien, a mí me gusta mucho. Ember Lab viene del mundo de la animación de todas formas, sí. O sea que en el apartado gráfico se entiende que se vea tan putamente bonito ese juego. A ver, las cinemáticas se ven que flipas, que puto flipas. Sí, las cinemáticas son espectaculares. Y luego el juego se ve bastante bien, se ve muy muy bien, sí. Dentro de este estilo cartoon, estilo de película de animación, está muy conseguido. Yo sobre todo también hacer un poco referencia y dar quizá ese mérito que se merecen juegos como este a la hora de pues un poco revalidar el peso y el valor del A, ¿no? O del AA, esos juegos que no son AAA pero que tampoco serían indies, porque es un poco lo que dice Pablo, ¿no? La estética o los valores de producción que a lo mejor te transmite Kena no es el juego de 2 o 3 personas. Creo que sí que es un proyecto no arriesgado o no con una IP o con una compañía por detrás que les dé todo el dinero del mundo, pero sí que creo que está dentro del manejo de gente que está habituada a trabajar, pues eso. Bueno, son 15 personas las que trabajan en este... Sí, pero en el mundo de la animación, con ya bastante tiempo trabajado, aunque sea en otros proyectos y con el apoyo de industria, Sony. Claro, y en otra industria, pero teniendo un poquito más de experiencia. Entonces, es un poco validar esos juegos, ya digo, AA o simple A, ¿no? Que están ahí y que hacen que los catálogos pues engorden y que tengan experiencias jugables, sobre todo que suelen cobrar mucha importancia. Antes tenían quizá más importancia cuando no había tanto bombardeo de indies y no había tantos estudios independientes, pero cobran mucha importancia, como ya decía, para mí, en este inicio de cada generación. Porque son los típicos juegos, como en PlayStation 3, por ejemplo, cuando lanzaron Heavenly Sword, ¿sabes? Era el típico juego de lanzamiento que dices, no es un AAA, no es una franquicia que vaya a quedar en... Pero está ahí, hizo catálogo y fue un juego que además se sacaba de lanzamiento con la PlayStation 3. Entonces, este juego pues está un poco en esa gama.
en esto es lo que te va a ofrecer PlayStation 5. Y mi otro juego, si alguien tiene la capacidad de sorprender, es Nintendo. Desde 1985, Mario ha cambiado el mundo del videojuego. Su importancia en innovar las mecánicas de plataformas ha sido crucial. Básicamente, Mario es el inventor del salto. Wonder es un clásico de 2D en 2023. Por tanto, se compone de fases relativamente cortas, conectadas por un mapa mundi en las que nuestro objetivo es llegar al banderín de meta, objetos potenciadores con los que adquirir nuevas transformaciones, poderes y algo de salud extra, unos controles perfectos, unas físicas envidiables, muchos saltos, monedas, tuberías por las que colarnos, bloques que podemos destruir, un sistema de vidas tradicional y una buena variedad de enemigos, trampas y obstáculos que intentarán ponernos las cosas difíciles. En definitiva, un Super Mario Bros. De los de toda la vida que nos hace sentir como en casa. Y como en otros momentos he comentado la desidia de Nintendo, esta puede ser preocupante. Y peor incluso en este caso, de una franquicia tan amada. Pero ahora mismo nos encontramos con ese Nintendo en el que se nota el mimo y el cuidado. No hay dos fases del juego iguales. Y además es tan innovador, sabiendo que su esencia y forma es la clásica, que no tiene miedo de romper todos sus moldes. Y a cada momento se pasa por el forro, hablando mal, sus premisas y normas. Y es que la clave son las flores maravilla. Cada vez que las activamos en una fase, toda ella cambia de dinámica. No son aleatorias, porque están predeterminadas para el nivel en que nos encontramos, pero como hemos visto en vídeos, que los podéis ver en internet, pero en general no os descubren todo, pueden ir desde que las tuberías cobren vida, que nos persiga de repente una estampida y se convierta en una fase un poco speedrun, de estas huir, hasta cambiar la perspectiva, cambiándonos un poco la perspectiva de 3D, o sea, de 2D a 3D, e incluso una muy guapa, que es convertirnos en Goomba. Y celebrando que esta semana, la semana en la que grabamos, no solo ha salido Mario Wonder, sino que sale la Metal Gear Collection, pues entremos en una especie de fase de sigilo donde convertidos en Goomba debemos evitar al resto de enemigos. ¡Qué guapo! Pero la primera vez que te pasas el nivel ya tienes la opción de pillarla o no, ¿no? Sí. O sea, tú te puedes pasar todo con Flores Maravilla o no. ¿Y es como más difícil o algo así o simplemente es distinto? Es loco. No, cambia. Es Wonder, Pablo. Es Super Mario Porro, ¿no? Sí. Es Wonder, pero es que hay una que es la polla, hay una que te transformas en Goomba, que son los... Goomba es la las seta setas, marrón Sí, esta. las la setillas, seta marrón, sí. y entonces se convierte en un Metal Gear. ¡No! O sea, la fase cambia a que es una fase de sigilo, ¿Qué porque dices, loco? no puedes matar a los enemigos y tienes que huir de ellos y tienes que guapo. hacer de sigilante. Chaval, qué guapo. Y eso es la polla. Muy guapo. Qué loco, ¿eh? El juego no tiene miedo de experimentar, de jugárselo, de ser valiente. Otro añadido son las insignias, que son unos power-ups ligeritos que nos permiten personalizar a nuestro personaje, pues dándole más velocidad o un pequeño push al salto. Era lo que comentaba de broma con Abel, que es, las insignias nos permiten convertir a Mario en jugar con Luigi. Por lo tanto, pues nos permiten quitarnos a Luigi. Esta faceta pues está un poquito menos aprovechada, quizá para facilitar la accesibilidad al juego, ya que aunque es fácil encontrar insignias que nos gusten para nuestro estilo de juego, se nota que el juego en sí se ha desarrollado para que las fases se puedan superar sin el uso de las insignias. Conociendo a Nintendo como creo que la conozco, te diría que el uso de las insignias es muy probable que sea, yo no lo he jugado, pero como veo que, como intuyo que dices, muy simple, muy básico, para de cara al futuro en esta nueva saga de Super Mario Wonder 2, llámalo como sea, ni un Super Mario era el anterior, aquí sería Super Mario Wonder 2, vaya complejizándose, no sé si existe ese término, pero bueno, volviéndose más complejo. Complicándose podría ser más natural. Más natural, tal cual. Pues sí, pero no sé hablar. Entonces eso, para ir cada vez dotándole de mayor complejidad
a esta mecánica con las nuevas versiones del juego. No lo sé, yo lo suelto ahí, ¿eh? No me extrañaría que Nintendo hiciera algo así. No lo sé, yo lo veo una mecánica interesante de personalización de los personajes, pero sí que es verdad, o sea, quizá se podría haber hecho de otra manera en el sentido de darle mayor importancia a la hora de aplicarlo en el juego o de, por ejemplo, cierta rejugabilidad como para jugar ciertas fases de nuevo con determinadas insignias nos diera acceso a determinados sitios. Claro, es decir, que yo he jugado, mucho. pero no me he pasado el juego de momento, por lo que a lo mejor estoy diciendo esto y sí que está pensado para esto. Como decía, otro de los añadidos pues son las transformaciones, que es verdad que no son muchas, pero son súper divertidas. Una de las que conocemos por los vídeos, ¿no?, es la elefanzana. Es una fruta que te convierte en un elefante que te permite, pues bueno, pues arrasar un poco, ¿no?, destruir bloques y elementos del escenario, al mismo tiempo que te permite almacenar agua en la trompa y poderla usar pues para regar plantas y hacer, ¿no?, las típicas enredaderas que suben, o también incluso apagar fuegos. El champitaladro, que a mí el champitaladro me flipa bastante porque te lo pones en la cabeza y evitas los ataques, los ataques superiores, ¿no?, los ataques por arriba, pero al mismo tiempo pues puedes taladrar hacia arriba, taladrar hacia abajo, puedes tener distintos accesos. Y la flor burbuja, que también está muy guay, porque te permite atacar con tus burbujas a enemigos que estén detrás de paredes y demás, pero al mismo tiempo las burbujas se pueden usar como plataformas para seguir escalando y subiendo y dando accesibilidad a otras zonas. Son todas buenísimas. Y además el juego incluye un multijugador local de hasta 4 jugadores. O sea, algo que no se veía desde hace un montón. Por tanto, y acabando mi cargando, creo que hay que remarcar no solo el apartado visual, que es precioso, y una música divertida y dinámica, sino que los efectos de sonido son aún mejores. Los clásicos efectos de sonido que puedes hacer en un juego de plataformas. También la decisión de doblar al español las voces de las flores, que nos dan pistas. O sea, es que nos da un cuidado, un mimo. En definitiva, esto demuestra que Super Mario Wonder es uno de esos juegos de Nintendo que marcan una época. Testimonio de nuevo de que esa Nintendo de Breath of the Wild, de Tears of the Kingdom, de Odyssey, existe y que cuando hace su trabajo se nota. En definitiva, este juego es un imprescindible. Fíjate, es un imprescindible. Pues fíjate que yo no me lo quería pillar, ¿eh? O sea, yo lo vi y dije, Mario en 2D tiene que venir. No, si fue el direct y tú dijiste, buah, me lo voy a meter fuertemente por el orto. Pero yo no sé, tío, a mí no me terminaba de decir nada, pero es verdad que he visto 3 minutos de gameplay y solo por las animaciones de Mario, que ya se habían visto en el direct, que sí, que parecía mucho más fluido, parecía mucho más interesantes esas animaciones, pero al verlo ya jugado, casi se sienten. No lo sé, imagínate si estuviera jugándolas. No sé, tiene muy muy buena pinta, tío. Y es decir que este es el primer juego en el que ya no está Charles Martinet, que es el doblador oficial de Mario. Este señor mayor ya no está. Y aún así no se nota. La persona a la que hayan cogido lo hace igual, muy 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 parecido. Sí, lo hace muy bien. Sí. Joder, pues me están entrando ganas, tío, me están entrando ganas de probarlo. O sea, es un juego que me recuerda un poco a Metroid Dread. O sea, si ahora me dices, no lo ha hecho Nintendo, sino lo ha hecho la filial Haber Lever de Finlandia, bajo la licencia de Nintendo, me lo creo. Porque tiene las cosas como Metroid Dread, tiene Nintendo te ha dicho, el juego tiene que tener A, B, C. Y dentro de ABC, a lo que te salga a los cojones. Pues ellos hacen ABC, que es la descripción que he hecho de lo que es un Mario 2D, al principio, ¿no? Cuando hago toda la descripción es Abel, pero luego mete sus mierdas que es en plan de, ¿pero y esto qué pollas es? Pues... Y llegan hasta la XYZ, empiezan con el alfabeto griego y luego con las runas enanas. Bueno, es decir, tú me das las bases, yo tengo que respetar estas bases de lo que siempre ha sido un Mario 2D, pero me la tengo que jugar, porque al final la fórmula en 2023 no puede ser la misma fórmula de 1986. Claro. O sea, sí que es por ejemplo, tiene un mapa que es Super Mario 3D World. O sea,
cual. Qué guapo. Leí el dato, que no sé si será verdad, porque a saber dónde lo he visto, ¿vale? Pero decían que de las 5 personas que han desarrollado el primer Super Mario de todos, 4 siguen en Nintendo y han participado en este Super Mario Wonder. ¿En Me serio? lo creo. Sí. O sea, me lo creería. Qué fuerte. Me lo creo y me lo creería. Porque es que es tal cual. O sea, es un juego que dices tú. Es Super Mario 2D original, pero fresquísimo. se han sabido adaptar a hay casi 40 años de diferencia. En plan de, mira, es que el juego tiene que ser de otra manera. Mola mucho que Super Mario a día de hoy, dentro de las 2D, que de alguna manera Mario 2D yo creo que siempre ha sido bastante más conservador que Mario 3D, y con este Wonder como que han sabido volver a hacerse relevantes dentro del plataformeo en 2D. ¿No? Toman un poco el testigo, más que de Mario, y esto es un poco fumada mía, Gonzalo, pero a ver qué te parece. ¿No crees que es como una evolución de Rayman Origins, Rayman Legends, y toma un poco este rollo? Todos los nombres que te encantan, Pablo. Ya. Origins, Legends. Genéricos total, tío. Genéricos total. Origins. Vamos a decir muchísimo con estos nombres. Origins, Legends. Legends, Rayman Revolution, bueno, tú ya tú Revolution. sabes. Efectivamente. No sé, es que yo con este juego lo único que veo es el cómo llega el rey otra vez y dice, no, este es mi trono. Bájese todo el mundo que estuviera aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa y por qué la han ocupado? Qué guapo. Es como el concepto, o sea, es el concepto lo mismo. Es si Mario inventó el salto y si Super Mario tiene el primer nivel más icónico de la historia del videojuego, este juego es como recordarte eso constantemente. Es el hecho de, no, es que nosotros inventamos las físicas de plataformas. Es que luego todo lo que has jugado, nosotros lo tenemos. Y las insignias y todo esto que te permiten personalizar los personajes, es lo mismo que decirte, ¿quieres jugar como jugarías a Lori? Puedes jugar como jugarías a Lori. O sea, con los controles y las mecánicas y ese delay en el salto o cómo se prolonga, porque el personaje es más tal, puedes jugar así. Yo te lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque somos los creadores de plataformas. Es que el resto han venido detrás. Lo que te está diciendo este juego es, todos los que han venido después son... Os podéis poner de rodillas y me podéis comer la pinga. Yo ya sabes que no voy a defender las tácticas abusivas y mafiosas de Nintendo, pero sí que es verdad que notas que somos el origen. Y ahora, o sea, este juego es como decirle a la gente, como si fuera un diálogo de Tarantino, con una pistola en la cabeza a todos los desarrolladores de plataformas diciendo, nosotros somos el alfa y el omega. Ya ves. En plan, somos el principio y el fin. Miyamoto 2517. Bendito Claro. sea aquel pastor. Somos Super Mario Bros. Y ahora somos Super Mario Wonder. Y si nos sigues dejando tiempo, dentro de unos años sacaremos Super Mario Heavery y seguirá siendo el mejor plataformas. Porque está en nuestra sangre. El tema es que Nintendo pues siga teniendo el espíritu para esforzarse. Con estos juegos demuestra que se esfuerza. Joder, es que es verdad que en los 3D, en los últimos años, bueno, Galaxy 2 son brutales. El de la Switch es brutal, el Odyssey es muy, muy bruto también. Pero en 2D, el New Super Mario Bros. Sí que evolucionó en algunos aspectos, pero era, como dirías tú, Gork un pan sin sal, un poco. Por lo menos yo los que he jugado. Yo creo que era más continuista. El New Super Mario Bros. Sí, era un poco de... Estaba más enfocado al cooperativo y a disfrutar con amigos o con tu pareja. Yo estoy de acuerdo lo que decía Pablo, de que es verdad que cuando Mario ha trasladado su esencia jugable al 3D, se la ha jugado mucho más y ha arriesgado incluso en momentos como Mario Sunshine, que es un juego de nicho, incluso se podría decir. Sí. O sea, es un juego que se ha valorado mucho más después de su salida que cuando salió. Igual que también le ha pasado a Zelda Wind Waker, que también son un poco las ediciones malditas de haber salido en GameCube y la gran competencia con PlayStation 2. Pero sí que se arriesga mucho más, y este juego tiene como esa mezcla para mí perfecta, que es el clásico 2D con el arriesgarse y hacer cosas novedosas,
que está más asociado a la franquicia de cuando Mario salta al 3D. Oye, Gonzalo, pues genial, tío. Qué guay que hayamos podido hablar de este Super Mario Wonder, cosa que no me lo esperaba, la verdad, que lo fuéramos a tener en el programa de hoy. Y nada, pues encantado de este cargando, que por cierto, ya ha terminado la pantalla de carga, ya estamos directamente en la partida, en el menú de juego, y podemos empezar con la primera sección de hoy. Así que, ¿os apetece hablar de un poquito de indies? Venga, vamos a ello. Esto es La Ventana Indiscreta, donde asoman los mejores videojuegos independientes. Y a ver, tío, dentro de esta sección de La Ventana Indiscreta me estrené yo esta temporada con Sea of Stars en el primer capítulo, juegazo por cierto, aprovecho para hacer la autopromo. Y he dicho, Ventana Indiscreta, sé que a ti te gusta mucho el tema de indispensables, aquí lo podremos comentar a lo mejor con los oyentes en Discord. Podemos hacer una encuesta y que la gente pues vote en Discord a ver si se cambia el nombre de la sección a indispensables o seguimos con el de siempre. Que, a ver, tío, nada, te cedo la palabra porque Hollow Knight es de mis Metroidvanias favoritos, con Blasphemous 2, que ha salido este año y que es otro juegazo, que lo tengo que reposar un poquito, pero Hollow Knight es que me parece, una auténtica maravilla. Creo que gran parte de su atractivo es esa maravillosa ambientación y trasfondo que tiene. Y no sé por qué me da que es un poquito de lo que vas a hablar hoy en esta sección. Desde 2011, los casos de depresión se han cuadruplicado en España. De tener cerca de 500.000 a tener casi 2,5 millones. Y esto solo hasta 2021, ya que no he podido encontrar datos más recientes. Antes de empezar con la sección, me gustaría describir lo que es la depresión. Depresión viene de depresio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento. 3 significados de la palabra que se traducen literalmente en efectos negativos para una persona. No hay que confundirlo con la tristeza, aunque puedan parecer primas hermanas, pues la tristeza es un sentimiento y la depresión es un trastorno que afecta a los sentimientos, los pensamientos también, e incluso al comportamiento de una persona. La depresión es más que una tristeza pasajera. Tampoco es una debilidad, y aunque una persona no pueda recuperarse de la noche a la mañana, no hay que caer en el desánimo, pues siempre hay una luz entre la oscuridad. Por eso hoy quiero hablaros de Hollow Knight. En los primeros compases del juego podemos notar un mundo ausente de vida, abandonado y silencioso, aunque también es bello. Incluso puede que sea esto lo que lo hace bello. La sencillez de nuestro protagonista no es lo que se podría esperar de un héroe al uso, pero destaca por su color. El blanco de su cabeza contrasta con los tonos azules, grises y negros que conforman esa sensación de paz silente, muda del ambiente. Es un mundo extraño, con un ambiente extraño, pero es esta misma extrañeza la que nos motiva a continuar desde el principio en un mundo asolado. Parece que podemos encontrar motivación, y entonces llegamos al primer pueblo. Boca Sucia, la ciudad desvaneciente. Aunque este título de desvaneciente es falso, ya que esta ciudad se desvaneció hace mucho. Pero para saber qué ocurre en el presente, debemos echar una mirada al pasado. El reino de Hallownest,
Su antigüedad es tal que no se recuerda cómo se originó, pero sí se sabe que en su interior convivieron las arañas, las abejas de la colmena y el pueblo de las mantis, orgullosas como pocas, pasando por los hongos y las plantas de Greenpath y demás criaturas insectoides de los cuales podremos ver la sombra de su pasado, pero poco más, ya que el abandono es palpable y está presente en estos lugares. Como si los habitantes de estas regiones no tuvieran nada que les motivara a seguir o a crecer. Recorrer estas tierras genera en el jugador varias sensaciones enfrentadas. Por un lado, te interesa. Por otro, te entristece, y es que a pesar de la belleza de los escenarios, su atmósfera es depresiva. Como digo, estos escenarios están repletos de historias ignoradas por el tiempo y por la gente que otrora vivía de otra manera. En Hollow Knight, mucha de su historia se encuentra oculta. Teniendo un ojo ávido podrás encontrar detalles, conversaciones y demás perlas ocultas que te cuentan más de lo que parece. Este trasfondo, enriquecedor, que podemos ver en juegos como Metroid o Dark Souls, no hacen más que dotar de vida el mundo, aunque esa vida sea lúgubre y gris. La historia comienza a dar forma tras la muerte de el último Wyrm, una criatura milenaria en peligro de extinción. Cerca del cuerpo del Wyrm ya fallecido, nos encontramos con Bardun, y nos incita a reflexionar con una pregunta. ¿Qué es la muerte para una criatura ancestral? No es otra cosa que transformación. Y razón no le falta. Hasta de la muerte de este ser se pudo sacar algo, y es la creación del Rey Pálido, un ser con una inteligencia superior, heredada de los Wyrm, pero con el aspecto de un insecto pequeño, el cual al llegar al reino de Hallownest descubre algo terrorífico. The Radiance, una polilla de luz que gobierna sobre todo Hallownest y que es en verdad una dictadora que controla las acciones de los insectos y los desprovee de voluntad para crear una mente colmena, como en el juego de Ender, la novela del 85 de Orson Scott, o como en el capítulo de Rick y Morty, pero sin la orgía a nivel planetario. Pero volviendo a The Radiance, esta polilla de luz tiene un diseño que particularmente me parece brillante. Era un chiste. Ya que la polilla en la cultura japonesa, ya que la polilla en la cultura japonesa representa la muerte, y sin embargo la disponen como un ángel colmado de luz, pero está muy lejos de ser un ser religioso, ya que, como decía hace un momento, no deja de ser un parásito el cual se alimenta de la muchedumbre para anularles y despojarles de conciencia y felicidad. ¿Veis por dónde quiero ir? The Radiance es, a mi parecer, la representación clara de la enfermedad que existe a costa de anular el ser, como ocurre con la depresión, como ocurre con una flor en un florero sin agua, dispuesta a absorber hasta la humedad del aire. Tras la llegada del Rey Pálido, muchos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Las orgullosas mantis no se vieron afectadas por los efectos de Radiance, así que se unieron a la causa del Rey Pálido. Otros lo hicieron un poco más tarde, tras la unión de este con la Dama Blanca. Y poco a poco, todo el mundo se fue liberando, y Radiance fue sumida en el olvido. Hallownest floreció, como el reino que se supone que fue en el pasado, y más incluso. Pero el tiempo
pasó y pasó. Y Radiance volvió más fuerte para vengarse. Y su infección más poderosa. Controló los sueños de todo el reino. El Rey Pálido, tras montones de intentos fallidos utilizando el poder del vacío que se encuentra en el abismo más profundo de Hallownest, se dispone a crear un recipiente capaz de albergar la infección de Radiance, el Hollow Knight. Y aquí, en el abismo, podemos ver los millones de intentos. Andamos sobre los cadáveres de nuestros semejantes, luchamos contra las sombras, reflejos de los pretenderes del rey, pero ninguno fue capaz de contener una infección tan poderosa. Eventualmente, el Rey Pálido conseguirá el recipiente, pero también hay que protegerlo. De esta manera, el monarca solicitó la ayuda de 3 grandes mentes, los cuales con su sacrificio protegerían su recipiente para siempre. El primero de los 3 sería Lurien, el vigilante, el cual cayó en el sueño eterno de la muerte con tal de servir a su reino. El segundo, la maestra Monomon, consciente de que su sacrificio es necesario para salvar Hallownest. La tercera de ellas, Gerrah, la bestia, quien a cambio de su sello le pidió al rey un hijo, ya que para ella era imposible tener uno, y su mayor anhelo era tener descendencia. Y el rey cumplió. Mediante el poder del vacío, creó a Hornet, y tras conocerla, Gerrah quedó sumida en el sueño eterno, y el sello se completó. Como podéis ver, el juego nos dice de manera velada, desde el vacío, también se puede construir, como es el caso de Hornet o del Hollow Knight, o de todos los recipientes fallidos. Es un aliento para aquellas personas que sienten ese vacío de la depresión, que sepan que desde ahí también se puede construir. Decía Marco Aurelio que de la misma forma que la naturaleza se apodera de todo obstáculo que se le opone en el camino y lo convierte en provecho suyo, colocándolo en el orden de su destino y haciéndolo su parte, igual suerte el ser racional puede hacer que todo obstáculo le sea materia de virtud y valerse de sí mismo. Tras contener la infección, el reino fue lamiendo sus heridas para volver a su antiguo esplendor. Y en agradecimiento, en la plaza central de la ciudad se alzó una estatua con la figura del Hollow Knight y los 3 sellos que dieron su vida para protegerlo. Pero años más tarde, la luz vuelve a filtrarse de su prisión, volviendo a desencadenar el ciclo. Y volviendo al presente, otro personaje nacido del abismo se dirige a contener la infección. Debe liberar a los sellos de su carga, eliminar al Hollow Knight y contener la infección o acabar con ella para siempre. Y de entre estas 2 opciones, solo una es la buena, ya que si eliminamos al Hollow Knight, absorberemos la infección destinados a repetir el ciclo. O si por otro lado, con la ayuda de Hornet y de la espada aguijón onírico, conseguimos entrar en el mundo de los sueños para combatir y acabar con Radiance, liberando a los insectos de las falsas deidades y del sometimiento al que los tienen acostumbrados. Eso sí, el coste será muy caro.
Por todo Hollow Knight encontraremos otras historias. Si nos fijamos en la lucha contra las 3 mantis, veremos que hay un cuarto pedestal al fondo roto. Bien, esto es porque no cumplían la regla del 3. La mantis que falta fue desterrada por buscar un mayor poder en la infección. Y aquí planteo una cosa, ¿futuro jefe en Silksong? Veremos. Y como esta, hay muchas más historias que podréis descubrir. Hollow Knight transmite muchas cosas. Melancolía, tristeza, belleza, misterio. Pero el poder de los videojuegos es asombroso. Y terapéutico, en muchos casos. Es más, muchos tratamientos en contra de la depresión se basan en los videojuegos precisamente. Intentar encontrar una motivación, aunque te sientas como un recipiente vacío, es algo que esta obra te dice a la cara desde el minuto cero. Esta obra está plagada de representaciones metafóricas con respecto a la depresión. Nuestro personaje, una pequeña luz en el camino, el cual motiva a los personajes con los que se encuentra, como el faro motiva a los barcos a volver a tierra firme. También podemos verlo en su historia, o incluso en su jugabilidad. Es una tierra que busca acabar contigo, sí. ¿Y qué? Da igual, porque te abrirás camino por ese hormiguero al que llaman mundo, y no porque haya un objetivo mayor, sino porque rendirse no es una opción. Y porque incluso en un mundo en decadencia como es este, siempre se alberga esperanza, aunque se aparente lo contrario. Pues incluso en la tragedia se puede encontrar belleza, fuerza y esperanza. El muro puede estar ahí, delante tuya, mas las vistas al otro lado de este son mejores. Qué guapo, tío. Me ha molado un mazo la sección, ¿eh? Pensaba, cuando planteaste de qué ibas a hablar, pensaba que iba a ser más oscura, pero al final... No, al contrario. Si es al que contrario, sí, el juego, su atmósfera sí que es oscura, pero ese trasfondo que tiene, creo que es justo lo contrario. El propio juego nos da esperanza, ¿no? te la da, yo creo que te la da constantemente y te la da directamente, como el cartero entregándote una carta en mano. O sea, es que te la da a ti como jugador. Solo con jugarlo, no necesitas ni siquiera analizarlo. Si alguien que se encuentre deprimido, con este estado de depresión, si lo juega, me arriesgaría a decir que va a mejorar. Sí, en realidad estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? De que los videojuegos en general creo que son muy... pueden ser una manera muy útil de conseguir que una persona con una situación difícil o con determinados problemas, que de alguna manera pueda evadirse y que pueda incluso... Coño, hay algunos juegos que le van a permitir encontrar respuestas. No sé si va a ser el caso de este Hollow Knight, que quizás es más críptico para interpretarlo de esa manera, pero es que se me ocurre Celeste. Celeste ya hemos hablado de él alguna vez, y Celeste es un juego que explícitamente te habla de la depresión, te habla como de tú en un determinado momento puedes llegar a ser tu propio peor enemigo, y coño, que el juego va de escalar una puta montaña. O sea, es que no hay otro juego que vaya de la superación personal de forma más explícita que esa. Totalmente. Sí, no, pero incluso, a ver, aquí no vamos a decir que los videojuegos pueden hacer terapia directamente, pero sí que puede ser, o sea, porque no son homeopatía, o sea, en el sentido de no venimos a engañar a nadie, ¿vale? No venimos a engañar a nadie, pero sí que es verdad que sí que pueden ser un complemento muy válido para determinados problemas o enfermedades de este tipo. El simple hecho de que los videojuegos te planteen objetivos a corto plazo en vez de plantearte un objetivo a largo plazo es una filosofía de vida posiblemente que deberíamos de tener en cuenta todos. Coño, hay una ONG que se llama Juegoterapia, que se dedican a dar consolas y videojuegos a niños enfermos. O sea, algo harán, ¿no? Claro. Entiendo que algo harán. Estoy un poco harto de tus secciones basadas en la depresión y los sentimientos humanos.
que son todos negativos. Yo le he dicho que tiene que hacer una sección de más alegre. O sea, de un juego con un paralelismo alegre, por favor. Pero si hice 20 dispositivos en los que se pueden jugar a Doom. Si eso no es alegre. Y Ya, uno pero- era un predictor. Y uno era un predictor. Sí, Si eso no da alegría. predictor. Que, bueno. No. Creo que en general también estamos muy acostumbrados, fuera de mi broma crítica a Abel, creo que siempre se hace una lectura fácil o lúdica. O sea, estamos acostumbrados en cualquier medio al final feliz, ¿no? Estamos acostumbrados a que el cine nos otorgue un final feliz, o incluso es verdad que la literatura, como cuenta con muchísima más historia y más tradición, ha tocado casi todos los finales y no es a lo mejor tan decorosa respecto a las licencias que se toman respecto a los lectores. Pero los videojuegos creo que nos acostumbran a unos finales que están mezclados, porque la evolución también narrativa de los medios implica que, por ejemplo, tenemos finales como The Last of Us, pues más agridulces, ¿no? Y que implican ciertas derivas emocionales y ciertos retos también a nivel intelectual de qué sentiríamos desde una perspectiva ética. Y creo que Hollow Knight juega mucho en ese concepto con la ambientación y también con la deshumanización de lo que un juego protagonizado por insectos puede ser para el ser humano. Es decir, es fácil ver la decadencia cuando se transmite dentro de lo que puede ser eso, un hormiguero o una colonia de escarabajos, ¿no? No se humaniza y por tanto se le toma cierta distancia, lo que le da un cariz pues más lúdico, a pesar de que el mundo que nos está narrando es un mundo que si lo pusiéramos en las manos de From Software o en otras, pues veríamos claramente que es un mundo trágico, que es un mundo donde efectivamente reina la tristeza y donde nuestro protagonista pues es una cáscara vacía con una misión que no alcanza a comprender, es un ser imperfecto todavía. Y que el mundo en el que habita es la sombra de lo que era en realidad su lógica y su destino, ¿no? Porque las cosas han salido mal. Sí, pero fíjate, aún así con la ambientación que tiene, consigue que la historia que te cuenta el pasado, no sé, le otorga una grandeza tremenda a su propia historia. Y estamos hablando de eso, pues una especie de hormiguero, un reino de escarabajos, llámalo como quieras, pero ese pasado tiene muchísimo peso y llega hasta su presente, se hace tangible en su presente. Me parece que lo consigue muy bien gracias a la ambientación, que posiblemente sea la mayor característica que tiene este videojuego. La ambientación queda por encima de todo. La jugabilidad es muy buena, la dificultad es muy tocha, todo lo que quieras. La historia es interesante, pero es que la ambientación... Muy completo. Estoy de acuerdo con Pablo también cuando he dicho es de los mejores indies. En el concepto también cuando hablamos aquí con Enrique, sí que se veía que, por ejemplo, que en Blasphemous 1 todo el tema de lo que es plataformeo estaba bastante más verde que el exponente que marcaba Hollow Knight, ¿no? Hollow Knight tenía un combate espectacular, pero al mismo tiempo unas plataformas, de las mejores que ha tenido un juego indie. Era una gozada moverse por el mapa de Hollow Knight. Sí. Y es que Enrique, por ejemplo, nos decía, bueno, es que Blasphemous se centra en el combate. Y me lo han dicho así, se tiene que centrar en el combate. Pero es que Hollow Knight, creo que todo lo que hace, lo hace tan bien que yo solo podría compararlo con Ori o con Metroid. O sea, creo que... no sé, son juegos que son súper disfrutables solo con mover el personaje. Solo moviendo el personaje ya estás disfrutando. No tienes que hacer nada más. Me parece que poquitos juegos lo consiguen. Sí, muy suavito, muy suavito. Blasphemous 2 está muy guapo también moviendo al personaje con las habilidades nuevas, Sí, es verdad que también Blasphemous 2. Sí. Pero para mí o sea, Hollow Knight o por lo menos para mí es indudable un de los mejores Metroidvania de la historia. Y creo que solo podría meter en ese saco Super Metroid, Metroid Dread a lo mejor y Ori. Es que Ori 2, el segundo, The Will of the Wisp, me parece un Metroidvania muy pulido también. A ver Silson, macho. A ver Silson cómo sale. Ya. ¿Cuándo A ver si sale. Dicho? A ver si sale. Sí, sale. Eso es lo primero.
Tenía fecha para este año, ¿no? Creo que Parece. sí. Pero ya, olvídate, Pablo. Estamos jodidos. No va a ocurrir. Bueno, chicos, pues nada, yo creo que podemos pasar a la siguiente sección. Muchísimas gracias, Abel, por este repasillo al Hollow Knight que tanto amamos. Un piacere. Así que vamos directamente a nuestra última sección de hoy. Bueno, Valve Corporation es una empresa de videojuegos fundada en el estado de Washington en el año 1996 por Mike Harrington y una persona que quizá os suene, Gabe Newell, también conocido como el señor que no sabía contar hasta 3, con lo cual en este podcast nos cae muy mal. Esta empresa, bastante famosa por haber creado algunos títulos de muy poco renombre, por ejemplo, Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress 2, Dota 2, Left 4 Dead, casi nada, ¿no? Por si fuera poco, también han creado el motor gráfico Source, o Source, ¿no? Que es el que utilizan la mayoría de sus juegos. Y bueno, para el final dejo el pequeño detalle de que son los responsables de Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos número 1 en el mundo, prácticamente sin rival, que les tosa, lo cual pues les reporta unos ingresos 1000 millonarios sin hacer prácticamente nada más que tener la web operativa, ¿no? No hacen ni promos, los cabrones. Pero bueno, hoy no quiero hablar de por qué Gabe Newell me cae fatal, de cuánto dinero tiene, de a qué velocidad entran los camiones llenos de billetes en su rancho. No. Hoy he venido a hablar de cómo Valve utiliza el método científico para crear mejores juegos. De cómo han conseguido de alguna manera hackear la psicología del jugador y de cómo en última instancia nos convirtieron a todos en ratas de laboratorio. Hoy voy a hablar, amigos, de Portal y de la importancia del playtesting. Kim Swift, que fue la co-creadora de Narvacular Drop, juego que posteriormente evoluciona en Portal, dijo, y cito, que la cosa más importante que habían aprendido en Valve era el playtesting. Y menciono Narvacular Drop, que a algunos sonará, ¿no? Es un juego que tiene una historia interesante. Para quien no lo sepa, lo resumo muy rápido. Lo creó un grupo de universitarios que, por azares del destino, tuvieron la oportunidad de enseñarlo en las oficinas de Valve, y a mitad de la presentación el cofundador y CEO de la compañía, que ya lo hemos mencionado, Gabe Newell, les interrumpió para ofrecerles un trabajo en la empresa, directamente, ¿no? Y su primer juego, ¿cuál fue? Pues su primer cometido fue reinterpretar este juego, el Narvacular Drop, pero reiniciando su desarrollo, hacerlo dentro del motor Source y, en cuanto a ambientación, meterlo dentro de su universo Half-Life. Esto es lo que posteriormente todos conocemos como Portal. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Que estábamos hablando del playtesting, para quien no lo sepa. Bueno, una de las peores maneras de definir algo es decir qué no es, antes de nada. Así que voy a empezar diciendo qué no es el playtesting. El playtesting no es cuando se prueba un juego para encontrar bugs o para encontrar problemas técnicos. Lo que hacen los típicos testers que podríamos pensar de localización y demás. No es eso. Y tampoco... Beta tester. Claro, beta tester, me alegra que saques ese concepto, porque en realidad beta tester es algo que no tiene nada que ver. Beta tester, como su propio nombre indica, se dedican a probar las betas, y cuando un juego está en beta tiene el desarrollo muy muy avanzado. En este caso el playtesting todavía no he contado lo que es, pero no es eso tampoco. Y tampoco es lo que se hace con grupos focales en investigación de mercados, que es más bien pues de cara a vender el producto. No es eso. El playtesting es la realización de un estudio en el cual un sujeto o un grupo de sujetos de prueba, los testers, juegan a una sección del juego. Y en ese contexto, los diseñadores o los desarrolladores recopilan información
que después se usarán para realizar cambios en el propio diseño del juego. Por tanto, el objetivo del playtesting es ayudar a crear un videojuego que sea divertido, que sea eficiente cumpliendo todo aquello que se propone, y también ayudar a la toma de decisiones a los desarrolladores en diferentes aspectos de la producción, desde generar ideas nuevas, identificar lugares o pantallas problemáticas del videojuego, resolver lo útiles que son ciertos factores argumentales, etc. Y en el caso de Portal, en concreto, Valve utilizó el playtesting para ajustar la curva de dificultad con una precisión milimétrica, para equilibrar los puzzles, algunos que eran demasiado frustrantes, o incluso para eliminar elementos innecesarios del escenario, lo cual acabó llevando a aquella estética de brillo y pulcritud que caracteriza y que tanto recordamos del juego, ya que originalmente la estética del juego era mucho más sucia, más industrial, pero los testes tenían problemas para encontrar los elementos claves del puzzle. Por ejemplo, en un test, un jugador estuvo media hora intentando empujar una estantería encima de un botón, ignorando completamente la caja que se supone que tenía que agarrar y usar. Hostia, pero eso... Esto me recuerda a lo de las escaleras amarillas, Abel, que tuvimos un debate interesante hace algunos programas y mira, Qué tonto se tuvo que sentir cuando dijo, coño, la caja. Qué tonto se tuvo que sentir. Y bueno, dentro de Portal, lo que es aún más importante es que gracias al feedback del playtesting se dieron cuenta de que el propio gameplay tenía un problema crucial. El juego fallaba estrepitosamente a la hora de darle al jugador una razón para seguir avanzando. Y además los puzzles carecían de un contexto, de un hilo conductor. Esta problemática y su solución desemboca en la génesis de GLaDOS, la inteligencia robot que nos acompaña de forma perenne en la aventura y que gracias a los brillantes diálogos de Eric Walpole, que también fue guionista de Psychonauts y de Half-Life, o sea, casi nadie, Madre mía. y una actuación de voz excepcional por parte de Ellen McLean, pues contribuyeron a convertir a GLaDOS en uno de los villanos más emblemáticos de toda la historia de los videojuegos. De hecho, solo el factor de que GLaDOS estuviese a punto de no existir si no fuera por el playtesting debería darnos una idea de lo importante que puede llegar a ser. Así que vale, creo que os he transmitido lo importante y lo crucial que es, pero ¿cómo se lleva a cabo? ¿En qué consiste exactamente? Bueno, os voy a contar, primero de nada, cuáles son algunas de las técnicas que utilizan la mayoría de empresas y que se han utilizado tradicionalmente para llevarlo a cabo. En primer lugar, la observación directa de los testers. Y esto engloba tanto observar al propio jugador mientras está jugando la partida, como también estudiar cuál es el comportamiento dentro de la partida, es decir, cómo se está moviendo el muñeco, cuántas veces entra al menú, este tipo de cosas. Y en este tipo de pruebas los diseñadores frecuentemente pueden ver cómo los testers están a lo mejor 20 minutos dando vueltas sin encontrar la respuesta a una situación del juego que ellos consideraban obvia. Por ejemplo, esto era el ejemplo de la estantería que poníamos antes, ¿no? Y además, en este tipo de pruebas también se procura no dar ninguna pista ni responder ningún tipo de pregunta, ya que cuando el jugador se siente observado y cuando el jugador interrumpe su sesión, pues varía su comportamiento, lo cual es un inconveniente ya que queremos replicar cómo sería una sesión en casa de los jugadores, ¿no? Otro mecanismo dentro de estas técnicas tradicionales, los reportes verbales. Por ejemplo, una cosa que se suele usar es el llamado protocolo pensar en voz alta. El jugador está jugando la partida, no solo lo estamos observando, sino que le decimos que tiene que decir en alto todo lo que se le vaya pasando por la cabeza. Uy, he visto un saliente, creo que me podría agarrar ahí. Menudo coñazo. Vaya, este enemigo parece que tiene un patrón de 3 diferentes ataques, este no lo puedo bloquear, ¿no? Este tipo de cosas, ¿sabéis un poco lo que puedo decir? Hablar espontáneamente con todo lo que se le pase por la cabeza mientras juega el juego. O sea, como un youtuber, ¿no? Pues no lo había pensado, pero absolutamente como un streamer o como un youtuber, ¿sí? Y esto, claro, es bastante bueno para los investigadores o para los desarrolladores, porque tienen acceso a cuál es más o menos la línea de pensamiento, la línea de razonamiento y percepción del jugador durante la partida. Y lo malo, nuevamente, pues es un poco lo mismo que en el punto anterior, que el hecho de estar en una circunstancia que no se parece a la de jugar en tu casa porque estás hablando en voz alta y la mayoría de los que no somos youtubers no jugamos de esa manera, pues pueden alterar lo que es el ritmo y la experiencia de juego. Y
Y bueno, además también muchas veces es más útil quizá el primer apartado que decía, ¿no? Es más útil observar qué es lo que el jugador hace, cómo lo hace, antes de qué es lo que nos dice que está haciendo, porque puede estar sesgado por su propio subconsciente de alguna manera. Y bueno, finalmente, otra cosa que se utiliza dentro de estas técnicas tradicionales es el feedback directo. El feedback directo son reuniones que se mantienen, pueden ser individuales o pueden ser grupales, y que se mantienen entre los desarrolladores y los testers después de las partidas, siguiendo un modelo de preguntas y respuestas, que en general resulta bastante útil para obtener a lo mejor respuestas simples a algunas preguntas concretas. Pero claro, también estamos un poco con el riesgo de que el jugador no responda con sinceridad, consciente o inconscientemente, ¿no? Que de alguna manera pues, se pueda condicionar por ciertos aspectos externos y que no termine de responder sinceramente a las preguntas que estamos planteando, y los investigadores no tienen manera de saberlo. De esta manera, la metodología tradicional aporta una visión general de lo que funciona y no funciona a nivel de ritmo, a nivel de mecánicas del juego. Pero los resultados que obtenemos con este tipo de técnicas son poco objetivos, son difícilmente cuantificables y además provienen de sesiones de juego artificiales, lo cual puede sesgar los resultados, como comentaba. Y bueno, esta es la manera en la que trabaja la mayor parte de empresas. La diferencia con Valve, que es lo que nos ocupa hoy, es que ellos están obsesionados con el playtesting. Y doy un par de citas. Para Mike Ambinder, y quedaos con este nombrecito, que es doctor en psicología experimental y antiguo responsable de pruebas de testeo en Valve, entre muchos otros títulos que os voy a ahorrar. Para él, el playtesting es la parte más importante del proceso de desarrollo del juego. Y el propio Gabe Newell, que Abel ponía una cara un poco rara cuando lo mencionaba al principio, pero es pues el actual, lo decía, ¿no? El actual presidente ejecutivo de Valve, una de las compañías más exitosas del mundo de los videojuegos. Abel, ¿cómo no le conoces? Es el gordito este, ¿no? Que sale Sí. en los memes, en plan cuando hay ofertas. Porque no sabe, ese, el que te va a desvalijar la cartera. El gordón Flash. El gordón Flash. Bueno, pues Gabe Newell se refiere al playtesting como una de sus armas secretas. Y os cuento por qué. Porque en Valve el playtesting comienza en fases muy, muy tempranas del desarrollo del juego. En el caso de Portal, cuando solo llevaban una semana y únicamente podían enseñar media habitación diseñada, ya estaban haciendo sesiones de playtesting. Bueno, empezar a testear tan pronto les permite encontrar soluciones muy rápidas en el momento en que se encuentra un problema. Y también ahorrar recursos, porque claro, te quitas de desarrollar cosas que luego se van a tener que modificar, o en el peor caso se van a tener que desechar completamente cuando ves que cuando una persona está a los mandos, pues no está funcionando, ¿no? Simplemente. Es como andar con pies de plomo para luego crecer exponencialmente, ¿no? Me lo imagino algo así. Sí, básicamente sí, eso es. Dedicas muchos recursos al principio para ahorrarlos al final. Y además de que en Valve el playtesting empieza muy temprano, también lo realizan de forma muy, muy frecuente. En el caso de Portal, el playtesting lo hacían prácticamente cada semana. Las pruebas las realizaban el viernes. El lunes se reunían los diseñadores del juego y discutían los resultados. Y a lo largo de la semana se producían los cambios propuestos para solucionar la problemática que hubieran detectado. Y el viernes volvían a testear. Joder. No solo eso, sino que a lo largo del desarrollo el testing lo hacían con decenas o cientos de testers para tener disponibles la mayor cantidad de muestras posibles. De esta forma establecen tendencias, desechan valores atímicos e incluso acaban por desarrollar un olfato muy fino para emplear estrategias de diseño exitosas. Porque sí, en Valve el playtesting no lo hace un departamento especial, no lo hace el publisher, no lo externalizan. Los propios responsables de diseño del juego son los que están observando la sesión. Si tú eres el que ha diseñado una batalla contra un boss, vas a estar mirando a 200 fulanos jugar esa batalla contra el boss hasta que te quieras pegar un tiro en las gónadas. Asco de trabajo. Bueno, podéis ver que aquí se produce un círculo virtuoso de cambios de diseño, de pruebas experimentales, análisis de los resultados, que en ocasiones se da en llamar biofeedback, que lo incluyo aquí porque me ha parecido un término muy chulo.
Bueno, ¿y hasta cuándo duran estas iteraciones? ¿Cuándo paras? Que es un poco lo que decías tú, Abel, ¿no? Qué puto asco de trabajo. ¿Cuándo puedo parar de hacerlo? Bueno, pues en palabras del desarrollador David Spader, se deja de hacer playtesting en el momento en el que ya no es insoportablemente doloroso observar las sesiones. Esta cita también me encanta. Está jodidísimo ese tío, tú. Esa persona es asquerosa, ¿eh? Esa persona... Cuando dejo de ver que sois todos unos mantas, Sí, es cuando exacto. está bien la movida. Es como cuando cojo la botella y me olvido de la mierda de trabajo que tengo, ahí ya es cuando se deja de hacer el testing este. Bueno, tanta prueba, tanto playtesting, tanta botella, suena un poco extremo. Pero en Valve tienen razones para actuar así. Y aquí me vais a permitir un pequeño paréntesis, porque me voy a retrotraer a 2 meses antes del lanzamiento del primer Half-Life. Y es que en ese momento se dan cuenta de que tenían un montón de niveles que por separado eran la hostia. O sea, eran brillantes, divertidos, lo que tú quieras. Pero que no existía ningún tipo de coherencia ni ningún tipo de unión entre ellos, que cuando lo intentaron juntar todo, aquello es que no funcionaba. Y tanto es así que no había manera de salvarlo, tuvieron que reiniciar el desarrollo del juego. Y es en este momento cuando surge una idea que ha trascendido hasta el día de hoy dentro de la organización de la compañía, dentro de Valve, que es la idea del Cabal. Y es que ellos se organizan en grupos muy pequeños, grupos multidisciplinares, que son responsables de una parte del juego. Y por otro lado también surge la idea de hacer mucho playtesting y empezar muy pronto. Si el juego que estaban haciendo era una mierda y no estaba funcionando, lo querían saber lo antes posible para no seguir perdiendo recursos, ¿no? Bueno, de esta manera, 3 meses después de reiniciar el desarrollo de Half-Life, se empezaron a recorrer los blockbusters y los videoclubs de la ciudad y empezaron a coger a chavales, ¿no? Que estaban por ahí. Joder, qué guapo. Contactaron a gente, la típica gente que mandaba tarjetas de registro pues de componentes de ordenadores y cosas así. Y empezaron a coger un montón de jugadores en general, ¿no? Les sentaron y los pusieron a jugar al juego. Y cada test que realizaban resultaba en un montón de cambios que tenían que implementar. Y como ejemplo, uno de ellos se dieron cuenta de que un montón de gente que estaba probando el juego golpeaban con la palanca las cajas que habían por ahí diseminadas por el escenario. Cajas que estaban vacías, que no contenían nada. Pero el hecho de que todo el mundo estuviera buscando, estuviera rompiendo estas cajas, pues les dio la idea de empezar a meter balas, empezar a meter munición, a empezar a meter botiquines. Y esto es una de las grandes características del Half-Life y, bueno, de los shooters también, que han venido después. El proceso de playtesting que propusieron, obviamente, funcionó. Half-Life hoy en día es considerado uno de los mejores y más influyentes videojuegos de la historia, lo cual pues dio pie a que esta compañía adoptase la filosofía de playtesting intensivo de manera prácticamente religiosa para todos sus futuros desarrollos. Una filosofía que les va a llevar a tomar decisiones de diseño certeras, respaldadas siempre por los resultados del playtesting. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo exhaustivo que era. Volviendo al caso de Portal, cuando pusieron a jugar al juego a expertos en juegos de disparos en primera persona y probaron la pelea final, el jefe final del juego, su feedback era que faltaba acción, que necesitaba ser un nivel más emocionante. Así que cambiaron completamente el tono y lo hicieron pues que requiriera más habilidad a los mandos del teclado y ratón. Siguieron probando con otros grupos de jugadores y resultó que aquellos que quizá no estaban tan versados en juegos de disparos en primera persona, pero sí habían conectado con el tono del juego, habían conectado con la manera de resolver los puzzles y con la historia que proponía el primer Portal, pues la nueva batalla les resultaba frustrante y les resultaba bastante confusa. Con lo cual, bueno, uno podría pensar, quizá la batalla final lo que necesita es que sea el puzzle más complicado de todo el juego, ¿no? Para ser como el cenit de la complejidad y de devanarse los sesos. Bueno, aquí abro de nuevo otro paréntesis para aquellos que hayáis jugado al Portal, porque quiero hablar de la cámara de pruebas 19. Y es que no quiero dar demasiados datos, pero es una cámara en la cual
es un sencillo puzzle. Es un puzzle de un solo portal. ¿Qué pasa? Que la amenaza de estar contrarreloj, el uso del recurso visual del fuego, la expectativa de morir si no hacíamos algo rápido, pues consigue despertar intensas emociones en ese momento, a pesar de que el puzzle no sea muy cerebral y de que no sea muy complejo. Y así lo manifestaron los testers también, ¿no? Esta sección les pareció increíblemente buena, cuando a nivel de puzzle no era desafiante en absoluto. Así que no, cierro el paréntesis y vuelvo a lo de antes. La respuesta es que no. La batalla final no necesita ser un puzzle increíblemente complicado. Tampoco necesita ser lo que pedían los fans del Call of Duty. No tiene que ser un momento de habilidad extrema a los mandos. Yo, qué difícil me parece poder escuchar todas esas opciones y decir, ¿por qué camino voy ahora? ¿Qué camino tomo? Me parece que te tiene que dejar la cabeza, tío, como un melón. Madre mía. Pues completamente, de ahí la dificultad de todo este proceso. Y la conclusión a la que llegaron ellos, pues claro, cuando yo lo cuento así de forma resumida, pues quizás la que llegaríamos también nosotros, pero cuando estás dentro del meollo no es tan fácil verlo. La respuesta, como digo, es que la batalla final no necesita ninguna de estas cosas. Necesita ser un momento memorable y un momento emocionante. Y conseguirlo a través del propio contexto y de la propia narrativa del juego. Así que bueno, queda claro con lo que cuento que confiar en la palabra de los testes o confiar en la observación de los testes a la hora de jugar nos da cierta utilidad, pero es un arma de doble filo. ¿Hay alguna manera de realizar mediciones empíricas y objetivas del proceso de playtesting? Bueno, pues sí que la hay. Esto es lo que se llama metodología técnica. Es el tipo de procedimientos que siguen en Valve para testear sus juegos. Y Anbinder, que os comentaba antes que bueno, era una persona importante, este psicólogo experimental, también es una persona que ha dado muchas charlas dentro de la Game Developers Conference, y él cuenta cómo aplica la psicología, cómo aplica el empirismo e incluso el diseño de experimentos estadísticos a sus procesos de playtesting. Por ejemplo, lo más obvio, ¿no? Ahora estamos hablando de técnicas que nos permiten obtener datos empíricos de las sesiones de playtesting. ¿Qué sería lo más sencillo? Bueno, pues recopilación de datos de la partida. Pueden ser datos pues individuales, ¿no? Dentro de una sesión de juego individual, el número de veces que se ha muerto el personaje, la cantidad de tiempo que tardas en resolver un nivel, este tipo de cosas, variables que tú puedas medir y que sean objetivas. O también pueden ser registros procedentes de plataformas online. Pues en Hearthstone, por ejemplo, Abel, ¿cuál es la clase que gana más partidas dentro del competitivo? ¿Cuánto dura de media una sesión de juego? Incluso, no me quiero meter en este berenjenal, pero también lo diré, ¿cuánto dinero gasta un jugador o de qué forma, ¿no? se produce la compra de cosméticos o de micropagos? Todo esto se puede medir y es objetivo. Y se pueden crear una serie de registros, los cuales, a partir de hacer un análisis estadístico sobre los mismos, pues nos van a dar datos empíricos y datos fiables que se van a poder usar, pues en el caso de un juego online, pues para mejorar el juego con futuros parches, con actualizaciones, o incluso para siguientes juegos, ¿no? Para equilibrar el diseño de siguientes desarrollos. Como en un equipo, por ejemplo, de baloncesto o de fútbol americano o de cualquier deporte que mides los rebotes, los pases acertados, las carreras, exactamente todo. Igual. Y luego dices, vale, ahora juego con estos datos. Exactamente igual. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Que a lo mejor en un partido en concreto, tu mejor asistente del equipo de repente empieza a no dar un pase bueno, ¿no? Se la roban todas. Esta técnica nos da este cambio en la tendencia, pero no nos da la razón, ¿no? Entonces se queda de alguna manera coja sin conocer el contexto del jugador. Y además también hay que decir que el promediar los datos también puede enmascarar ciertas distribuciones que pueden ser representativas dentro de las dinámicas del jugador. Es decir, si hay jugadores que mueren mucho, jugadores que mueren poco y hacemos la media, pues va a parecer que todos mueren más o menos igual. Pero veis por dónde voy, ¿no? Ya. Bueno, continúo con la metodología técnica. Otro ejemplo es una cosa que a mí me mola mucho, que es el diseño de experimentos aplicado al videojuego. Y es que, volvemos a Mike Anbinder, él nos cuenta, vemos el diseño de nuestros juegos como si fueran hipótesis, y nuestros playtests son los experimentos para validar esas hipótesis. ¿Cómo funciona en estadística el diseño de experimentos para aquellos, como yo, que lo hayáis estudiado o que tengáis curiosidad? Bueno,
como dice Ambinder, tú estableces una hipótesis. Por ejemplo, el nivel A es divertido. Esto puede ser nuestra hipótesis. Y ahora se trata de comprobar si la hipótesis es cierta. Para hacerlo necesitamos 2 o más condiciones experimentales diferentes. Por ejemplo, necesitamos un jugador que pruebe el nivel A y que después pruebe el nivel B, el cual nosotros consideramos que es menos divertido, ¿no? Y de esta manera, pues en base a repetirlo muchas veces, ¿no? Con un gran muestreo y de conseguir resultados que sean favorables con nuestra hipótesis, van a existir una serie de mecanismos matemáticos, una serie de fórmulas que nos van a permitir calcular con fiabilidad con cuánta probabilidad nuestra hipótesis inicial es cierta o no. Bueno, todo lo que os estoy contando, de esta forma así tan aséptica, que parece casi más propio de un ensayo clínico o de un manual sobre la poda del bonsái, se deja fuera una de las cosas más importantes del videojuego. Abel, me extraña que no me hayas dicho nada. La emoción, la magia, el picorcito que nos entra al cuerpo cuando escuchamos una melodía estimulante, cuando olemos un aroma que nos retrotrae al pasado o cuando conseguimos una doble kill en pisos picados del Fortnite. Yo lo del Fortnite no lo sé, pero sigo oliendo cada juego que abro en busca del juego que huela como el Metroid Prime de GameCube, tío. Ahí lo dejo, de verdad. El Gran Turismo de Play 1 olía a neumático quemado o algo así. Bueno, amigos, parece que un método basado en la ciencia, en la psicología experimental, en el análisis estadístico, pues parece que va a ser aburrido, ¿no? Parece que es completamente incapaz de tener en cuenta sensaciones humanas, de tener en cuenta la excitación, el miedo, la alegría al conseguir una doble kill en pisos picados del Fortnite. Joder. ¡Error! ¡Error! Cualquier emoción desencadena en el organismo una serie de reacciones fisiológicas que se pueden medir. Por ejemplo, el ritmo cardíaco nos da una idea de cuál es la excitación del sujeto, el tiempo entre latido y latido. O también la conductancia eléctrica de la piel en la palma de las manos. Esto es un parámetro que produce variaciones en base a situaciones emocionales de media y alta intensidad. Tío, están enfermos, están enfermísimos. Cuando lo miden, pues se puede crear una gráfica de 2 ejes. En el eje horizontal situamos, digamos, la polaridad emocional, ¿no? La tristeza o alegría, y en el eje vertical colocamos la intensidad. De esta manera se pueden cuantificar de forma muy sencilla. Madre mía, tío. Muy sencilla, entre comillas, ¿no? Pero quiero decir que con esta explicación que os estoy dando, sí que parece factible que podamos cuantificar las emociones del sujeto mientras juega y que podemos identificar perfectamente si está aburrido, si está muy energético, si está relajado y si eso es lo que queremos en ese momento de la partida o no. ¿Pero qué pasa? ¿Miden también tus erecciones a ver si el eje X crece en grosor y el Y en Claro, volumen? ahora os lo voy a contar porque es que miden muchas cosas, ¿eh? No me lo creo, tío, venga ya, hombre. ¿Qué, subís Francia esto o qué? Además es que lo bueno es que son mediciones de parámetros que son involuntarios, que en principio no se pueden falsear, aunque sabemos que hay gente que puede falsear el típico polígrafo, ¿no? Que con cierto entrenamiento lo puedes falsear, pero en principio una persona no puede falsear cuál es la secreción de sudor de la palma de las manos. Y ni tampoco puedes disimular una erección, puedes disimularlo, pero si tienes ahí un... Bueno, en fin. ¿Cuál es la parte mala de esto? Pues que el hecho de colocar un sensor en el glande resulta bastante intrusivo. Y que además, pues la correlación entre el momento de la erección o el evento del juego que le ha provocado la erección no es trivial. Es decir, si el juego sale una vieja y luego sale Giovanni Vázquez y Ojo, y Giovanni Vázquez. Y a los 20 segundos el tester tiene una erección. No sé por qué me he dejado llevar a Abel por tu mierda de comparación. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que si se te acelera los latidos, por ejemplo, en un momento dado del juego, pues la correlación no es inmediata con lo que acaba de suceder en pantalla. Puede haber ocurrido hace un rato, ¿no? Otras técnicas de medición fisiológica, entre las que no voy a incluir el sensor del glande, pero voy a comentar otras. Por ejemplo, el seguimiento de ojos, para ver en qué lugar de la pantalla se está posando la mirada del jugador en cada instante. La electroencefalografía,
que consiste en medir los potenciales eléctricos del cerebro y que según el tipo de ondas, pues por ejemplo la onda alfa corresponde a un estado de relajación, la onda beta un estado de reflexión, la delta cansancio y así. La electromiografía, que consiste en la contracción o la relajación de los músculos de la cara, lo cual está íntimamente ligado a la expresión facial de las emociones. La medición de la temperatura corporal, el reconocimiento de gestos, el control de la tensión muscular, la grabación facial, muchísimas técnicas. En conjunto, todas ellas nos dan una manera objetiva de cuantificar cuál es la respuesta emocional del jugador en unos términos métricos que facilitan su análisis y su comparación. Y además, los datos que hayamos obtenido nos permiten conocer la utilísima información de cuándo y en qué medida el jugador se emociona mientras juega el videojuego. Por supuesto, os podéis imaginar que la aplicación de estas técnicas supone un coste de tiempo y de recursos bastante considerable, pero la parte buena es que nos permite tomar decisiones con una base mucho más sólida, de forma que a la larga nos va a permitir ahorrar tiempo y recursos. ¿Te imaginas que Metacritic funcionara así? Que las notas fueran, no las pusieras tú, las pusiera las mediciones que se hacen en base a todas este tipo de cosas. La intensidad de la erección que tienes durante el juego, que no lo puedes falsear. Eso a Metacritic. Que cojan todos estos datos, los recopilen y una inteligencia artificial o yo que sé, un programa, quien sea, te genere la media del juego. De esta manera dices, pues oye, a lo mejor el Gran Turismo 7 te ha gustado un poquito más de lo que tú dices. Aunque digas que, claro. Fíjate, luego le has puesto un 0, cabrón, pero por lo menos un 8,5 se llevaba. Yo qué sé. Oye, me gusta que saques este tema porque el acceso al perfil completo del estado psicológico del jugador tiene muchísimo potencial para aplicarse a los videojuegos del futuro, pero de maneras completamente variopintas. Imaginaos, por ejemplo, que el programa asigne al jugador misiones diferentes dependiendo de cuál es su estado emocional. Buah, brutal. Que pueda decir, oye, es que esta persona no disfruta cogiendo coleccionables, disfruta en misiones de infiltración, vamos a ponerle misiones de infiltración. O al contrario, un videojuego de terror, no es que a esta persona no le gusta nada cuando se va la luz, vamos a cortar la luz todo el rato en el juego. Hijos de puta. ¿Sabes? Cosas así. O también, por ejemplo, y aplicado al videojuego competitivo, imaginaos que podamos conocer cuál es el nerviosismo o cuál es la concentración, pero mensurable, ¿no? Pero medido, de nuestros compañeros o de nuestros rivales y de cómo eso nos puede ayudar a tomar estrategias en tiempo real. Bueno, la aplicación de la psicología y de este tipo de métodos aseguran un mayor acceso a los diferentes procesos cognitivos del jugador, como por ejemplo su nivel de atención, su percepción, su memoria, etc. Y como comento, la potencial aplicación al diseño de videojuegos hoy en día resulta interesante, pero en el futuro, quién sabe, puede llegar a marcar un antes y un después en la evolución del videojuego como industria y como forma de expresión artística. Así que no me voy a extender mucho más. Solo decir que la próxima vez que juguéis a Portal y que resolváis alguna de sus desafiantes cámaras, pues hacer el ejercicio, preguntaos ¿cuántas veces alguien como vosotros habrá resuelto esa misma cámara durante el proceso de desarrollo? ¿Cuántas iteraciones de diseño habrá tenido esa misma cámara? Preguntaos, ¿cuántos elementos habrán cambiado y habrán eliminado para conseguir que tengáis exactamente la experiencia que acabáis de tener? Y preguntaos si tal vez, solo tal vez, no seréis vosotros mismos un sujeto de prueba. ¡Chan, chan, chan, chan! Madre, tú. Ya está. Vivimos en una simulación. Matrix. Vivimos en Matrix. Madre, tú. Me encantaría que lo que has dicho de que el juego se genere de forma... O sea, sería la forma procedural real, la que tendría que ser, sería esa.
que haya vertientes. Buah, es que sería GOTY del año durante 5 o 6 años seguidos ese juego. Estaría guapísimo, pero yo ya te digo que a uno de terror así no podría jugar. Es que, imagínate, yo que sé, que No, te pero- empieza a sacar bichos, ¿no? Y que Que no. resulta que alguien tiene fobia a las arañas Que no. y te empieza a sacar ratas, murciélagos, tal, y de repente te saca arañas, lo empiezas a pasar fatal, y a partir de entonces el juego te empieza a meter arañas cada vez en más cantidad y más asquerosas. O Esa sea, persona ahí le da hay un dos infarto, opciones, tío. Pablo. Le da un Una, infarto. o te inmunizas, o, Bueno, o te curas, te curas. claro, o te curas, o no, o el juego no haría eso, porque no es lo mismo cuando se genera un malestar, pero disfrutas con ese malestar, que Ah, cuando se genera un malestar y lo pasas mal. Y Entonces, apagas la consola. claro, en ese caso, el juego diría, un momento, esto por aquí no deberíamos seguir, ¿eh? No deberíamos continuar. Pero es que me encantaría ese concepto de que de repente tienes la tarde tonta y te apetece más un Metroidvania y se convierte el nivel del Mario Wonder 2 en un nivel con backtracking, y el siguiente te apetece algo más de miedo y se convierte en la mansión de Boo con los fantasmas y pegándote ligeros sustos. O yo qué sé, me flipa la idea que has planteado y que se podía generar ese juego de manera procedural real con respecto a cómo tú te sientes. Me parecería increíble. Estaría guapo, pero tienes que tener sensores por todo el cuerpo, que es la putada, ¿eh? Hasta en el grande. Especialmente en el Ya glande. está a ver pensando en que le pongan cosas en el pito. Voy a jugar al Bayonetta. Bueno, Gonzalo, alguna palabra de sabiduría y cerramos. Alguna palabra de sabiduría, mi sabiduría se centra en, creo que efectivamente lo que decíais, ¿no? De manejar un juego que esté, ¿no? En coherencia continuamente con las emociones del jugador y con las expectativas que emplea. Es lo que decías, ¿no? Se va a tener que nutrir de un feedback de información continuo. La tecnología no está preparada para eso. Y también imagínate programar eso. Claro. Es decir, al final los beta testers y los alfa testers y el testeo que se realiza de cualquier juego y de cualquier nivel está más pensado, pues lo que comentabas, ¿no? Más pensado en los usuarios, en la experiencia que pueden tener, pero no en tanto que el juego se desarrolle de manera reactiva, porque es que entonces eso es la realidad. O sea, cómo eres capaz de programar todas las variables aleatorias que implica el hecho de que cada uno de nosotros somos distintas personas y reaccionamos a los estímulos de manera diferente. Entonces, ¿sería lo ideal? Pues que es una utopía totalmente. ¿Que me parece súper interesante? Claro que me parece interesante. Al final, todo el testeo del videojuego es como el testeo de cualquier producto. Al final, pues igual que una película tiene que tener su estreno preliminar con productores y demás, y que vean el montaje y puedan decir si se corta aquí o se corta allá, o qué cosas funcionan, no funcionan. Incluso esto se hacía antes con productores y se sigue haciendo con productores, y también se hacía con pases cerrados, ¿no? En el mundo del cine de público también, para ver cuál es un poco la reacción del público, cambiar finales o cambiar ciertas historias. Pues es lo mismo, es ver hasta qué punto un juego, ¿no?, equilibra también esa experiencia jugable en cuál debe ser el reto. Creo que el ejemplo que has puesto de Portal está muy guay, porque el final del juego tiene que ser el puzzle más difícil que se nos ocurra, o sin embargo tiene que ser una experiencia jugable que marque al jugador y que tenga más importancia respecto al contexto relativo del juego, es decir, a lo que te estás jugando, al empaque de la historia y del lore que te da, más que al reto en sí mecánico. Pues es algo que es interesante comprobar, ¿no? Y todos estos experimentos que se hacen, pues vuelvo a lo mismo. Experimentar, siempre se ha hablado, ¿no? Y quizás son las cosas con las que más también están asociadas al mundo del cine, ¿no? Hacías el ejemplo de los videojuegos de terror. Pues claro, es una muy buena forma de tener en cuenta si el juego que estás creando tiene esos componentes de dar sustos o de tener esa capacidad inmersiva, ¿no? Para que el jugador se sienta en un ambiente hostil. Pero creo que también funciona para todo. O sea, podría funcionar, obviamente, hasta para las temporary tracks de la música de los videojuegos. Es decir, el poner música Los placeholders, ¿no? Claro, que el productor pone de manera
pues ahí, ¿no? O el compositor pone de manera ahí preliminar mientras pues el juego se va desarrollando, y ver un poco si eso realmente evoca lo que el guión a título narrativo quiere dar, ¿no? O ver si por ejemplo la banda sonora de combate, pues efectivamente a la gente dice, hostia, menuda banda sonora de combate. O sea, está bien que todo se ponga a prueba, sobre todo para refinar el producto. Y me hace mucha gracia el planteamiento que dices de cuidado a la hora de cómo juzgamos una fase o cómo tenemos en cuenta una determinada experiencia, porque cuánta gente ha pasado por esa experiencia antes que nosotros para que ese producto llegara, ya sea bueno o ya sea malo. Porque poco se habla de que los juegos malos o que no tienen un resultado popular, seguramente todos están testeados también. Entonces, ojo, Claro. Balan Wonderland, no sé yo si... Yo creo que todo está testeado, Abel. Lo que pasa Sí, es que, pero bueno, en fase beta ya directamente. A ver, hay muchas veces que claro, es que desconocemos también los factores externos a los que igual lo quieres testear muy bien y es que el cliente final o el editor o quien sea, el productor, ¿no? Te dice, es que hay que sacarlo ya. Es que hay que sacar el juego ya. Y tú, no, es que no está listo, y tú se siente, pues lo actualizas, le pones un parche cuando quieras. Y también a saber los sesgados que a veces están los testers, me refiero. No es lo mismo externalizar un testeo que coger a gente de fuera o contratar a una empresa que quizá te haga como si fuera una especie de auditoría, que obviamente te van a dar un resultado más objetivo que si lo testea el propio equipo de desarrollo, que a veces también pasa. Claro. Es decir, vamos a jugar los propios que lo estamos creando. Y a veces, si son nobles, me refiero, o sea, si tienen en cuenta y buscan el éxito de manera clara, deberían ser incluso más críticos que alguien externo. Pero a veces, hay veces que no te das cuenta. Es como cuando has escuchado una canción eso... muchas veces y a lo mejor al principio no te gustaba y te termina molando. Y claro, es porque se te ha ido haciendo el oído a ella, pues es lo mismo. Bueno, chicos, sí, completamente. Un tema súper interesante. La verdad que podríamos aquí seguir debatiendo, pero bueno, vamos a mover esta charla a nuestro servidor de Discord y podemos seguir hablando de eso ahí, porque aquí ya, no sé en vuestras casas, pero en la nuestra ha caído el sol, con lo cual ha llegado el momento de echar el cierre y pasar a la despedida. Así que chicos y chicas, queridos oyentes, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado el programa hasta el final, y espero de verdad que hayáis disfrutado con ese Kena, con ese Super Mario Wonder, con la sección de Abel de Hollow Knight y con el tema del playtesting de Portal, que secciones que nos curramos mucho, que hacemos con mucho cariño para traer cositas diferentes, frescas, originales, y que esperamos que os haya gustado un montón. Si os gusta, le podéis dar 5 estrellitas al programa, le podéis dar me gustas a nuestro episodio y podéis dejar comentarios en iVoox o donde os apetezca, claro que sí. Y ahora sí, me voy a despedir de mi querido Abel Morán, el incombustible. Abel, tío, espero, me ha gustado mucho la sección de Hollow Knight, me encanta traerlo al programa, me da ganas de rejugarlo, porque sabes que yo me quedé sin sacar el final verdadero. O sea, yo el tema de el aguijón onírico con y pegarme con The Radiance y tal, esto no lo hice. Pues hazlo, yo sí lo hice. Pues me dan ganas de jugar. Como siempre que hablamos de un juego aquí, me dan ganas de meterlo en la consola. Claro. Lo que pasa es que lo tengo precintado y no lo quiero abrir. Ah, qué putada. Pero lo tendrás en digital también. Sí, pues dale en digital, claro. Lo dieron en el Plus. A ver, tío, muchas gracias. A ver si para el próximo juego nos sacas un símil, pero positivo, alegre. Más alegre todavía que en Hollow Knight. Sí, por favor. Pero si este no pretendía ser triste, todo lo contrario. Pretendía sacar a la luz... Arrojar un rayo de esperanza. Claro, sacar a la luz esa esperanza que el juego trae. Pero bueno,
También te digo que, bueno, tras el final de tu sección me apetece ver los juegos de otra manera, ¿no? De la manera que has planteado me apetece. Pues ahora tienes que jugar a Portal, Abel. Pues salió para Switch hace no mucho, Pues ya sabes. No te digo yo que no caiga. Pues es que al final no tengo tiempo para tanto, no tengo tiempo. Pero bueno, si no es Portal será cualquier otro juego que ahora Baten Kaitos, que sigo jugándolo, pensaré, joder, macho. ¿Qué de movidas habrán cambiado aquí, tío? ¿Qué de movidas? El tiempo es el problema. Especialmente para nuestro hombre sin tiempo, Gonzalo Díaz. Gonzalo, tío, gracias por habernos traído esta sorpresita en forma de Super Mario Wonder. Gracias por haber hablado aquí de cositas. Y el hombre sin tiempo se va a Japón. El cabrón. ¿Nos traerás algo? Espero que me traigas algo de la Switch de Japón. Qué pesados, qué pesados. Traernos No tengo algo tanto del Super Potato, por favor. Del Mr. Potato, por favor. Así está, el más rico del cementerio. El más rico del cementerio. Es más rico en cementerio. Así va a ser. Oye, despídete unas palabras que van a ser las últimas en unos cuantos episodios. Ante todo, que quede claro que, como siempre, la gente no se haga ilusiones. Yo estoy aquí por un contrato millonario. Si me ofrecen algo mejor, me voy. 3 Sin temporadas. pelos en los beats, ya te está tanteando, ¿no? Sin pelos en los beats, ya me ha hecho un par de pruebas en el primer equipo y vamos a ver qué tal. 3 temporadas, una película. A ver quién nos financia la película. Chicos, nada más, yo también. Pablo Sánchez de Rojas, encantado de conducir este programa y sin más me despido, pero no por mucho tiempo. Hasta el próximo domingo cuando publiquemos el nuevo programa de L3, La Regla del 3, el podcast de videojuegos, donde siempre somos 3. Adiós. Vale, espera, te voy a cortar, Gonzalo, te voy a cortar. Es que tengo que ir a coger a Valentina, pero si os parece es que seguir... no me gusta que digas que Nintendo tiene la capacidad de sorprender. Estaría muy Ya me guay, en cuenta. plan de, el juego es una puta mierda. Préndele fuego.